Ahí va. Bueno, lo anterior leí esto, la verdad que no es lo más importante, pero bueno. Eh, Detrás de esas curvas de oferta y demanda, lo que tenemos básicamente son distintos factores que están afectando a las curvas y que nosotros típicamente lo que vamos a hacer es considerarlos todos los otros factores fijos y lo único, digamos, la única variable que nosotros vamos a estar modificando cuando hablamos de un equilibrio de mercado, cuando tenemos curvas de oferta y demanda, es el precio o las cantidades, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ver, bueno, cuáles son esos factores o esas variables que están detrás de las curvas de oferta y demanda, que las modifican, pero que nosotros cuando queramos calcular un equilibrio de mercado, las vamos a considerar fijas. O sea, vamos a hacer lo que se llama ceteris paribus. Eso seguro, lo vieron con Eduardo con esas palabras. Por el lado de la demanda, fíjense que lo que tenemos detrás, digamos, como factores, no están todos los factores, digamos, uno se puede poner en fin y encontrar más factores que afecten a la demanda, pero estos vendrían a ser como los principales. Por detrás de la demanda lo que tenemos es la renta media de los consumidores, por un lado, o sea, a mayor renta media de los consumidores, digamos, más se va a demandar de un bien porque tienen más ingresos las personas. Renta media quiere decir el salario promedio, digamos, de los consumidores. Obviamente, si es un bien normal, por ejemplo, qué sé yo, Coca-Cola, si les gusta la coca, a medida que ustedes tengan un mayor salario, un mayor ingreso, una mayor renta, van a aumentar su consumo de Coca-Cola. Por otro lado, tenemos los bienes relacionados, tanto sustitutos como complementarios, que van a afectar la demanda de mi bien. Seguimos con el ejemplo de la coca, que quizás es lo más fácil. Bueno, a mí me gusta la Coca-Cola, pero veo que la Pepsi bajó mucho de precio. Bueno, eso para mí no es inocuo, sino que si la Pepsi baja mucho de precio, yo como las considero más o menos parecidas, dejo de consumir Coca-Cola y paso a consumir más Pepsi. Entonces, digamos, el precio de este bien, que es la Pepsi, estaría afectando el precio de mi bien Coca-Cola, o sea, está afectando la demanda de la Coca, la función de demanda de la Coca-Cola. Por otro lado, lo que también puede suceder es que fíjense que en este caso de la Coca-Cola y la Pepsi son bienes sustitutos, entonces yo tengo mi demanda de Coca-Cola y si disminuye el precio de la Pepsi, disminuye mi demanda de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque se van compradores de la Coca a la Pepsi. Aumenta el precio de la Pepsi, aumenta la demanda de la Coca-Cola porque se van compradores de la Pepsi a la Coca, ¿no? Porque aumenta el precio. Eso es cuando son bienes sustitutos. Ahora, si son bienes complementarios, el efecto sería inverso. Piensen, digamos, la Coca-Cola y el Fernet, que normalmente en Argentina se toman juntos, de hecho somos de los mayores consumidores de Coca-Cola a nivel internacional por esto, porque se consume junto con el Fernet, que es muy típico. Piensen ahora, si ustedes tienen la Coca-Cola, solo toman Coca con Fernet, o sea, no toman sola, por dar un ejemplo, por meter un supuesto, y sube el precio del Fernet. ¿Qué va a pasar? Bueno, está subiendo el precio de esto que ustedes consumen siempre con la Coca-Cola. Entonces, si sube el precio del Fernet y ustedes solamente toman Coca con Fernet, van a disminuir su consumo de Coca-Cola. Es en cierta manera como si subiera el mismo precio de la Coca, ¿no? Porque los consumen en conjunto. Ahora, baja el precio del Fernet y ustedes que siempre consumen Coca-Cola con Fernet, bueno, van a aumentar su consumo de Coca-Cola por lo mismo, digamos. Es como si bajara el precio de la Coca porque siempre consumen estos dos bienes en conjunto, pues son complementarios. ¿Alguien iba a decir algo? Escuché que desmutearon el micrófono. O flashé. O capaz se arrepintieron, ¿no? Pero queda claro esto. Son dos bienes distintos al bien que yo estoy analizando. Yo estoy viendo el bien Coca-Cola, estoy viendo la demanda de Coca-Cola, pero tengo dos bienes, la Pepsi y el Fernet, que son sustituto y complementario de la Coca-Cola. Y que por lo tanto, si se modifica el precio de estos otros, me va a afectar mi demanda de Coca-Cola.
Por último, digamos, nos queda una variable que es gustos o preferencias, que básicamente es, digamos, una variable quizás más estática en el tiempo, o sea, no se mueve mucho a corto plazo, salvo que se ponga por alguna razón de moda un bien. Nada, es eso, digamos, es una variable que me daría cuenta de si hay alguna especie de moda por la demanda de mi bien y que engloba ciertos factores más bien sociales o culturales, digamos, de la demanda de ese bien. Por ejemplo, digamos, esto sería un parámetro muy preponderante, o sea, los gustos o preferencias son un parámetro de la demanda muy importante en bienes como la yerba en Argentina, ¿no? Si lo comparamos con otra sociedad, como decir, no sé, Noruega. Allá no toman mate ni en pedo, por lo tanto, digamos, este gusto o preferencia en la demanda del mate en Noruega casi que no tiene relevancia. En Argentina esto es un parámetro importante para definir por qué hay tanta demanda de yerba, ¿no? Acá también lo que podemos contemplar, digamos, es si nuestro bien de la nada se puso de moda, digamos, lo podemos meter dentro de estos parámetros y lo podemos meter dentro de la función de demanda porque obviamente digamos, hay que reflejarlo dentro de una función de demanda de mercado. ¿Hay otros factores que afectan la demanda? Sí, hay otros factores, se les pueden ocurrir y si quieren los podemos discutir, pero estos quizás serían los más importantes. Con Eduardo seguramente vieron más, pero bueno, nosotros lo dejamos acá como para que tengan un paneo. La gracia de esto, básicamente, es que nosotros con estos factores que vamos a considerar fijos cuando calculemos el equilibrio de mercado, tenemos que ver qué hacemos, digamos. Está bien, los consideramos fijos, fantástico, pero ¿qué significa considerarlos fijos? Bueno, eso ahora más adelante lo vamos a tratar. Pasamos a las fuerzas que determinan la oferta, y acá lo que tenemos es costos de producción, por un lado. Obviamente, todo lo demás constante, ¿no? A mayores costos de producción de un bien, menor va a ser la oferta de ese bien, ¿no? Porque menor va a ser el beneficio reportado de, de la producción o venta del bien. Por lo tanto, a mayores costos de producción, menor oferta del bien. A menores costos de producción, mayor oferta del bien. Tecnología es otro factor importante, digamos, juega por el lado de los costos de producción. A medida que mejora la tecnología, es posible ofertar mayores cantidades al mismo precio de un bien. Típicamente la tecnología mejora, no empeora, así que solamente ese es digamos, el curso de acción. Mejora la tecnología o aumenta, y aumenta, digamos, las cantidades producidas del bien, normalmente manteniéndose el precio constante, o pudiendo mantenerse el precio constante. Los sustitutos en producción también son algo que va a entrar en juego. Quizás no es tan directa cómo afectan al bien que estoy produciendo, a la oferta de un bien, como lo es los sustitutos en demanda. Pero en producción básicamente lo que sucede es que yo tengo un bien, como por ejemplo, vamos a decir el yogur. Tengo un bien que es el yogur, tengo mi oferta del bien yogur, y tengo que contemplar dentro de la oferta de ese bien el precio de otro bien que yo también produzca y que utilice, digamos, la misma matriz productiva, que podría ser, déjame pensar, la ricota, por así decirlo, o la leche envasada. La leche envasada. Bueno, yo tengo este bien, el yogur, y tengo por otro lado otro bien que es la leche envasada. Entonces, si yo decido producir más leche envasada, me quedo sin, digamos, me estoy quedando sin materia prima para producir el yogur, por lo tanto se resiente mi oferta de yogur, o sea, voy a producir menos yogur, porque son sustitutos en producción, digamos, o produzco uno o produzco el otro. Tengo ese efecto de sustitución entre uno y el otro.
¿Por qué? Porque utilizan la misma materia prima, que sería la leche, y probablemente la misma planta. Entonces, tengo la leche, tengo el yogur, el mercado del yogur, la oferta de yogur, y si el precio de la leche aumenta, yo voy a buscar producir más leche, el precio de la leche envasada, no hablemos del precio de la leche que utilizo para hacer ese yogur, sino el precio de la leche envasada, la misma que yo produzco. Se aumenta el precio de esa leche, que sería el bien sustituto, yo dejo de producir yogur y paso a producir leche. Ahora, si disminuye el precio de la leche envasada, dejo de producir leche y paso a producir más yogur. ¿Se entiende? Pues son sustitutos en la producción, o sea, usan el mismo insumo y utilizan quizás la misma planta de vuelta. Entonces yo tengo que definir producir uno o el otro. Baja el precio de uno, obviamente voy a ir a producir más del otro. Nos queda la política económica del gobierno. No sé por qué está ese, ¿no? La verdad que no recuerdo. Debe ser o debe tener que ver con si hay políticas, digamos, de fomento en la producción de ciertos bienes, hay subsidios, etcétera. Y bueno, después algo importante son los factores aleatorios. En Argentina esto es bastante claro, digamos. Somos productores de soja en gran medida o de productos agropecuarios en general, de granos. En los momentos en los cuales hay o mucha lluvia o muy poca lluvia, nuestra producción se resiente mucho. Eh, y nada, básicamente eso es otro factor que puede estar afectando a nuestra oferta y hay que contemplarlo, digamos. Así como en la demanda tenemos shock aleatorios o, digamos, variaciones aleatorias de la demanda producto de los gustos y de las modas, en la oferta también tenemos variaciones aleatorias producto de que la naturaleza, digamos, hace la que le pinta y un día te pueden llover lo que no te llovió en todo el año y te llena los campos de agua, con lo cual de vuelta se resiente la producción. O puede no llover, o puede caer un meteorito, digamos, cualquier factor así aleatorio, natural, se contempla acá. Lo mismo los factores estacionales, digamos, hay producciones que por la misma dinámica de la producción, hay ciertas estaciones del año en las cuales el producto es caro y otras estaciones en las cuales el producto es barato. Con las naranjas en invierno pasa eso. Cuando estás en invierno vale 10 pesos los 100 kilos de naranja, te vas al verano y vale 100 pesos el kilo de naranja. Eso también de vuelta está contemplado dentro de nuestra función de oferta. Y acá lo mismo, digamos, acá, ¿cómo vamos a hacer, o cómo podríamos hacer, uno se puede preguntar, para contemplar todo esto dentro de una función de oferta, siendo que tenemos varias variables que pueden impactar? Bueno, como ya les adelanté, los vamos a considerar fijos estos factores y solo vamos a mirar precios y cantidades. Y van a ver que, digamos, como contemplamos todos estos factores, es muy simple, digamos, los vamos a resumir de una manera muy, muy simple y muy fácil de entender. Que ahora vamos a tener un ejercicio en ese sentido. ¿Queda alguna duda respecto a esto de las fuerzas de mercado, de las fuerzas de oferta y demanda, o de lo que está, digamos, detrás de las funciones de oferta y demanda? Para un segundito. ¿No hay dudas con esto? No. Bueno, genial, está bueno ver que están todavía. Genial. Ahora, como yo les contaba, digamos, todos estos factores que afectan a la demanda y a la oferta, que nosotros vamos a considerar fijos, de todas maneras están, digamos, afectando esas funciones de oferta y demanda,
y generan que mi oferta o mi demanda esté en un lugar específico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si yo tengo una demanda, acá se ve bastante feo, porque está toda intervenida esta demanda, la demanda que es la línea roja, que está intervenida porque tiene 2 estrellas y una flecha verde arriba, pero bueno, fíjense esta demanda, esta línea roja, tiene determinadas, digamos, unas ciertas dotaciones de estos parámetros que vemos acá. O sea, esta demanda línea roja, es una demanda específica para una cierta renta media de los consumidores, o sea, le asigno un valor yo a esta renta media de los consumidores, un cierto valor de los bienes relacionados y una cierta, digamos, disposición de los gustos y preferencias. Y eso no cambia. O sea, yo a todo esto, a la renta media de los consumidores, a los bienes relacionados y a los gustos o preferencias, les asigno un valor numérico, típicamente, y lo dejo fijo. Entonces, ese valor numérico que yo le asigno a cada una de estas cuestiones, a la renta media, a los bienes sustitutos, a los complementarios, a los gustos y preferencias, me determinan esta función de demanda roja que ven acá. ¿Se entiende? O sea, yo tomo todos estos factores que están por fuera, digamos, de mi análisis, que los dejo fijos, y como los dejo fijos, digamos, me determinan esta y solo esta curva de demanda. Ahora bien, si yo fuera a cambiar alguno de esos parámetros, por ejemplo, digo, aumenta la renta media de los consumidores, por ejemplo. Como yo ya les expliqué, cuando aumenta la renta media de los consumidores, aumenta la demanda del bien. Bueno, como es algo que yo antes estaba considerando fijo, si yo lo muevo, lo que va a pasar es que se me mueve esta función de oferta, esta línea roja, se me va a desplazar. Si aumenta esa renta media de los consumidores, se va a desplazar a un punto como este, ¿no? Como la línea amarilla de arriba, porque estaría aumentando, digamos, la demanda, se aumenta la renta de los consumidores, pero también puede desplazarse a un punto, o digamos, a una posición como la recta amarilla de abajo, si cae ese ingreso o esa renta de los consumidores. Lo mismo cuando yo varío el precio de los bienes relacionados o los gustos y preferencias, digamos. Si yo varío cualquiera de estos otros parámetros, lo que va a suceder es que mi función de demanda se desplaza siempre, digamos, manteniéndose paralela a la situación anterior, digamos, donde yo no tenía el cambio en los parámetros, pero siempre se va a desplazar, digamos, la posición de esa recta, digamos, de esa función de demanda. En términos matemáticos, lo que está sucediendo es que yo tengo esta ordenada al origen, que es desde la que parto, y si yo varío cualquiera de los parámetros, lo que me va a modificar es la ordenada al origen. Esto, si pudiera subir hasta acá, quedaría más o menos por acá. Fíjense, la pendiente de mi función de demanda no se mueve, lo que se va a mover es mi ordenada al origen. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico para ver si queda más claro. Pero, digamos, quiero que asocien esto. Movimiento de los parámetros de una función de demanda o de oferta, se mueve entera la función de demanda o oferta paralelamente, digamos, a la primera función que tenían. No se inclina ni nada, se mueve paralelamente siempre. Sigue teniendo la misma pendiente que la primera función. Ahora, para contrarrestar a esto que estamos viendo, o para dar otra perspectiva, cuando yo cambio o hago variar los precios o las cantidades, ya no voy a estar variando la posición de esa recta, sino que me voy a estar moviendo sobre la recta. Acá, por ejemplo, les podría decir, bueno, si yo cambio un parámetro en mi función de demanda,
paso del punto A al punto C, ¿no? Si yo cambio un parámetro. ¿Por qué? Porque se desplaza mi recta entera. Ahora bien, si yo cambio un precio o una cantidad dentro de mi función de demanda, lo que hago es pasar del punto A al punto B, siempre sobre, digamos, esa función de demanda que yo tenía. ¿Por qué me estoy moviendo sobre la función y no se mueve la función cuando varío precios o cantidades? Porque los precios y las cantidades van a ser nuestras variables a analizar, digamos. Van a ser las variables que yo no voy a considerar fijas y sobre las cuales, digamos, voy a trabajar cuando haga el equilibrio de mercado, cuando haga los análisis de mercado. Que son al fin y al cabo las dos variables que me interesan, digamos. Cuántas cantidades hay en mercado y a qué precios se están vendiendo, ¿no? Para la oferta es exactamente lo mismo, digamos, si yo varío cualquier parámetro, voy a tener un movimiento, como indican las líneas amarillas, que básicamente hace que se me mueva entera mi función de oferta. Fíjense que acá es lo mismo, yo tengo esta ordenada al origen y paso a tener esta ordenada al origen, o si yo puedo seguir esto acá abajo, esta ordenada al origen de acá. Cuestión importante acá, antes de saltar al ejercicio, porque ya nos quedan 4 minutos. En economía no solemos graficar esta parte. Quizás es mucha info ahora, pero no la graficamos. ¿Por qué? Porque no se pueden ofrecer, por ejemplo, precios negativos, digamos. Entonces no tiene sentido graficar ahí porque ahí ya no hay oferta o no hay demanda, digamos. A un precio negativo nadie va a ofertar ningún tipo de bien, porque no te va a pagar por llevarte un bien. Salvo hace poco pasó con el petróleo, algo medio raro, pero bueno, no importa eso. Digamos, no se grafican las partes negativas de precios o de cantidades de la oferta o de la demanda, lo mismo, ¿no? Solo graficamos precios y cantidades positivas. Y esto es importante porque si ustedes el día de mañana grafican una función, supónganse que esto es cantidades, esto es precio, ¿no? Y están graficando una función de oferta y hacen esto, les van a decir que está mal. ¿Por qué? Porque toda esta parte no se grafica. Toda la parte por debajo del cero no se tendría que graficar. O sea, parte, como en el gráfico que tenemos acá, desde este punto. ¿Por qué? Porque de vuelta, precios negativos no hay, no tiene sentido económico. Entonces, no graficamos porque no hay oferta en esos puntos. ¿Quedó claro esto? Cambios en los parámetros, se me desplaza la recta entera. Cambios en los precios o las cantidades, me muevo a lo largo de la recta, sin que se me mueva esa recta de oferta o de demanda. Con esto aclarado, vamos a ir a un ejercicio numérico. Pero bueno, vamos a hacer, como se nos acaba el Zoom, lamentablemente, 5 minutos de recreo y yo ahí les mando, va a ser con el mismo IDEP, así ya simplificamos la cuestión, pero 5 minutos y volvemos, ¿les parece? Son 9:39, a las 9:45 volvemos, ¿ok? Listo. Corto acá entonces. Bueno, terminamos de ver esto, que son los desplazamientos en las curvas, de las curvas sobre las curvas. Y pasamos a un ejercicio práctico para entender mejor esto que acabamos de ver. Y lo que vamos a hacer básicamente es, presten atención acá, tenemos una función de demanda, por eso Q de X, cantidad Q de demandada, X bien X. Y lo que vamos a hacer es ver con esta función de demanda, que fíjense que es 60 menos 10px más 2im más 2pi, vamos a ver qué sucede si nosotros hacemos variar este im y pi, que son, digamos, dos parámetros de nuestra función de demanda.
Fíjense, es cantidad demandada de X, ¿no? Por lo tanto, espera un segundito. Ahí va. Es cantidad demandada de X. Por lo tanto, el precio que yo voy a variar es el precio de X, es este de acá. Y por lo tanto, como yo solo voy a variar el precio de X en esta función de demanda, el ingreso monetario y M y el precio de Y, un bien relacionado, yo no los voy a hacer variar. Los voy a dejar fijos. Ahora, antes de que arranquemos, piensen este Y, este PY, digamos, ¿qué me está diciendo? Que Y es como respecto de X. ¿Qué tipo de bien? ¿Es un bien relacionado? Sí. ¿Qué tipo de bien es? Respecto de X. Pregunta para ustedes, así que espero que alguien se anime a responder. Yo tengo cantidad demandada de X y tengo dentro de mi función de demanda de X el precio de Y. Y lo tengo de una forma particular, como más 2PI. ¿Qué significa esto? Piénselo en base a las definiciones que vimos recién de qué pasa cuando vienen sustitutos y complementarios. ¿Nadie se anima a responder? Bueno, lo perdono porque somos 13 personas y de 100 más o menos, así que tampoco les voy a andar hinchando la bola para que participen. Fíjense lo siguiente. Mi función de demanda tiene adentro a este PY y lo tiene como más 2PY. Más 2 por PY, mejor dicho, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa. Si PY es otro bien relacionado con X, y yo digo, bueno, aumenta el precio de Y para ver qué sucede con mi demanda de X y ver si el bien es sustituto o complementario. Y fíjense lo siguiente, si yo aumento el precio de Y, hago que todo este término aumente. Y si todo ese término aumenta, está aumentando mi cantidad demandada, ¿no? Por lo tanto, si yo aumento el precio de Y y por lo tanto aumenta las cantidades demandadas de X, significa que Y y X son sustitutos. ¿Por qué? Porque aumenta el precio de este, Y, y la gente que consumía Y pasa a consumir X. Entonces, aumenta mi demanda de X. Son sustitutos. Si fueran complementarios, esto sería al revés. O sea, yo aumentando el precio de Y, si son complementarios, ¿no? Aumento el precio de Y cae mi cantidad demandada de X. Y acá se vería dentro de la función de demanda como en vez de más 2PI, menos 2PI. Así se vería si Y fuera un bien complementario. Entonces, de entrada ya les tiré algo que pueden usar para dentro de un ejercicio de parcial, por ejemplo, ¿no? Ver si dos bienes son sustitutos o complementarios, es ver cuál es el signo del coeficiente que acompaña a ese parámetro. O sea, PY es uno de los parámetros. Bueno, si tiene un más 2 adelante, o sea, si ese coeficiente es positivo, son sustitutos. Y si ese coeficiente es negativo, son complementarios. ¿Se entiende esto? O sea, depende del signo del coeficiente que acompaña a mi variable precio del bien relacionado, si ese bien relacionado va a ser sustituto o complementario. Esto es clave. Esto es clave porque, perdón, ¿alguien habló? Sí, yo. Sí, decime. Si está en el medio, Si está en el medio es lo o sea, mismo. Lo importante es si es positivo o negativo el coeficiente que lo acompaña del PI. ¿Se entiende esto? Suponete sí, sí. lo siguiente. Te voy a plantear la misma función, ¿no? Cantidad demandada de X es igual a 60
Vamos a variarlo un poco. Menos 10px menos 2pj más 2im, perdón la calidad de la letra, pero es re difícil escribir con esto, más 2pi, ¿no? Yo acá tengo dos bienes relacionados, y y j. Y fíjense que j, como tiene ese menos 2 adelante, va a ser, como vimos acá, complementario. E y tiene un más 2, que parece una z, pero es un 2. Como tiene el positivo, va a ser sustituto. O sea, lo que yo miro para ver si son sustitutos complementarios es ese coeficiente que acompaña a la variable precio de mi bien relacionado. O al parámetro, mejor dicho, precio de mi bien relacionado. La otra manera que se den cuenta es no acordarse de esta reglita, digamos, más bien mágica, sino decir, bueno, si yo voy a la función de demanda y yo aumento esto, ¿qué sucede con las cantidades? ¿Aumentan o disminuyen? Eso también les va a decir si son sustitutos o complementarios. Si yo aumento el precio de otro bien y mis cantidades aumentan, son sustitutos. Si yo aumento el precio de otro bien y mis cantidades disminuyen, son complementarios. Que al fin y al cabo eso es lo que te está diciendo este signo de acá, ¿no? Pero bueno, también lo pueden plantear de otra manera un poquito más larga. Ahora, sin más preámbulos con esto, pasamos al ejercicio práctico, en el cual lo que vamos a hacer es, fíjense, tenemos tres casos, un caso 1, un caso 2 y un caso 3, ¿no? Voy a usar azul, así no se confunde con lo que ya está hecho. Caso 1, caso 2 y caso 3. Fíjense que en el caso 1 lo que hacemos es decir, bueno, el ingreso monetario es 10 y el precio del bien Y es 10. O sea, vamos a plantear una función de demanda con dos valores fijos del ingreso monetario y del precio Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos, de acá en adelante cuando planteemos funciones de demanda? O sea, para nosotros analizar una demanda o una oferta de mercado, lo que hacemos es dejar fijo todos los otros parámetros o todos los otros factores. En este caso le estamos dando, tenemos dos factores nada más, que son ingreso monetario y precio de Y, los estamos dejando fijo con estos valores. Esto me va a determinar una función de demanda específica, y fíjense que en el caso 2 yo le voy a cambiar uno de los parámetros, ingreso monetario ahora va a ser 5, no va a ser más 10. Fíjense que PY sigue siendo 10, y esto me va a determinar otra función de demanda, y en el caso 3 voy a cambiar de vuelta a otros parámetros, ahora cambia PY, respecto a la primera situación cambia los dos, ¿no? Pero respecto del caso 2 solo cambia uno, y eso me va a determinar otra función de demanda. Básicamente me va a quedar así. La roja, los colores son por algo, ¿no? La roja es esta, la amarilla es esta, y la verde es esta de acá abajo. Fíjense que igual acá cambió un poco respecto del caso anterior. Déjenme que lo voy a modificar esto. Discard. Denme un segundito. Ahí va. Ahí está. Me va a quedar esto, básicamente. Caso 1, la recta roja. Caso 2, la recta amarilla. Caso 3, la recta verde. Fíjense qué es lo que viene pasando, ¿no? Que a medida que yo disminuyo el valor de estos parámetros, mi recta es cada vez más cercana al origen, digamos. Cada vez se contrae más, por así decirlo. Fíjense que en la primera tenemos 10 y 10. En la amarilla, en la segunda tenemos 5 y 10, o sea, bajó el ingreso monetario. Y en la tercera baja el ingreso monetario y baja también el precio de Y. Y es la que está más abajo de todos, ¿no? Esta de acá. Eso, digamos, desde un punto de vista más bien analítico, o sin darle mucha vuelta a la formalidad matemática,
Pero desde la matemática lo que ustedes pueden ver es lo siguiente, que este valor, el valor de lo que nosotros llamamos ordenada al origen, es lo que, digamos, va a resumir el valor de los parámetros. O sea, yo en la ordenada al origen estoy metiendo adentro el valor del ingreso monetario y el valor del precio de Y. O sea, meto todo dentro de ese valor del ordenada al origen. Que en este caso, esto no es para confundirlos, aunque parezca así, pero fíjense que el ordenado al origen estaría abajo, ¿no? Porque las funciones están... esto, quizás algo vieron de esto con Eduardo, pero se los vuelvo a aclarar. Nosotros expresamos las funciones como cantidad demandada de un bien igual a 100 menos 10px, por ejemplo, ¿no? Cantidad demandada es la variable explicitada y la variable implícita es el precio. O solemos expresar las funciones de esa manera. O sea, lo que explicitamos es las cantidades y dejamos el precio implícito. Yo si esto lo quiero graficar así como está, en realidad tendría que en el eje de las Y poner la cantidad demandada de X y en el eje de las X poner el precio de X, ¿no? Pero eso típicamente no se hace por consenso, digamos, ponen al revés. Ponen el precio en el eje de las Y y la cantidad en el eje de las X, como tenemos acá, ¿no? Precio acá, cantidad acá. Entonces, si yo pongo la función de esta manera, o sea, explicito cantidad demandada X, esta ordenada al origen no sería tal, no sería la ordenada al origen, sería lo que se llama la abscisa de origen, o sea, sería este punto de acá, donde la recta toca al eje de las X. ¿Se entiende eso? De vuelta, no importa el por qué hacemos esto, lo que importa es que les quede claro eso. Cuando vemos funciones de demanda que tienen las cantidades así explicitadas, esta ordenada al origen no es la ordenada, sino que es la abscisa de origen. O sea, es donde la recta toca al eje de las X. ¿Queda claro esto? De vuelta, es un detalle, pero les sirve al día de mañana para graficar funciones de oferta y de demanda. Y es importante también para que entiendan el gráfico y vean esta relación, digamos, entre las distintas ordenadas al origen y las distintas posiciones de las rectas dentro del gráfico. Fíjense de vuelta esto. Tengo 100 de ordenada al origen. En el caso 1, la recta roja, tengo que cortar al eje de las X. Caso 2, tengo 90 de ordenada al origen. Corta al eje de las X en el valor 90. O sea, un poquito menor. Desplacé toda la curva un poquito más adentro. Fíjense que la pendiente sigue siendo la misma, sigue siendo 10px, menos 10px. Y en el caso 3 lo mismo. Tengo la ordenada de origen más chica de todas, 70, pero la pendiente sigue siendo igual. Esta ordenada de origen, pero la recta, digamos, sigue siendo paralela a las otras rectas que yo venía graficando. Profe, Sí. ¿y de dónde sale el 10, el 9 y el 7? El 10, el 9 y el 7, estos de acá, sale Sí. básicamente de hacer cantidad demandada de X igual a 0. O sea, yo tengo esta función, por ejemplo. Déjenme que voy a salir de esto. Es que quiero compartir. Ahí va. Fíjense, está aclarado acá como cantidad demandada de X igual a 0. Y eso sale de hacer lo siguiente. Yo tengo esta función, ¿no? Cantidad demandada de X igual a 100 menos 10px, ¿no? Y yo digo, bueno, quiero ver el punto en el cual la cantidad demandada de X es igual a 0. Y del otro lado tengo 100 menos 10px. Hasta ahí me siguen, digamos. Fíjense que en ese punto, en el punto sobre
la recta de el eje de las Y, yo tengo que las cantidades son 0, ¿no? ¿Esto se ve? Sí. Yo en ese punto sé que las cantidades son 0, entonces para encontrar ese valor, digamos, el valor que toma el verdadero valor de lo que sería la ordenada del origen, yo lo que hago es decir, bueno, en ese punto sé que las cantidades son 0. Entonces agarro la función de demanda, igualo las cantidades a 0, o sea, reemplazo Q de X por 0, y tengo que averiguar, obviamente, un valor de PX, ¿no? Acá básicamente despejo, tengo 10 PX igual a 100, ¿no? Pasé el menos 10 del otro lado, me queda como más 10. Y PX me va a quedar igual a 100 dividido 10. Por lo que PX me va a quedar igual a 10. ¿Se entiende? Ahí. Lo que hago para encontrar esos puntos es decir, bueno, en estos puntos, como estamos sobre el eje de las Y, y yo puedo ver que las cantidades demandadas en ese punto son 0, bueno, igualo las cantidades demandadas a 0 y averiguo ese punto. O sea, averiguo el precio de X que hace que mis cantidades demandadas sean igual a 0. Lo mismo, digamos, lo mismo pueden hacer para encontrar estos puntos de acá abajo, ¿no? Fíjense que esto puede ser de dos maneras. Yo puedo partir con esta función y hacer, bueno, quiero encontrar el punto este 100 de acá abajo. Fíjense que en ese punto, justo en este punto de acá, el precio de X es igual a 0. Entonces lo que yo puedo hacer es, bueno, cantidad demandada de X es igual a 100 menos 10 por, aunque no haya un por acá, hay un por, digamos. Esto es lo mismo que esto. Por 0, ¿no? Obviamente 10 por 0 es 0, por lo tanto cantidad demandada de X es igual a 100. ¿Se entiende? Esa es la manera de encontrar puntos sobre los ejes en una función. Los puntos, mejor dicho, que cortan los ejes en una función. Sabemos que en los ejes las cantidades o el precio son igual a 0, entonces vamos a la función de demanda y reemplazamos o las cantidades o el precio por 0 y averiguamos el otro valor, digamos, que nos interesa saber. En este caso, lo que hicimos fue reemplazar las cantidades por 0 y encontramos este precio de 10, acá arriba. Y en el caso de acá abajo, para encontrar este 100, lo que hicimos fue reemplazar el precio por 0 y encontramos las cantidades en este punto. ¿Va queriendo, se va entendiendo esto? Y el 9 a 90, ¿cómo? El 9 y el ¿Cómo es? 90, ¿de dónde Sí. salen? De lo mismo que hicimos acá, pero con esta función de acá abajo. Con esta función, si yo reemplazo, fíjense, para encontrar el 90, si yo reemplazo el P de X por 0, esto me queda igual a 90, ¿no? Y si yo reemplazo la cantidad demandada, en este caso, por 0, un segundo, yo reemplazo la cantidad demandada por 0, o sea, digo, bueno, esto es 0, hago lo mismo que recién. 10 px es igual a 90. Voy a correr un poquito para acá. 10 px es igual a 90. Px es igual a 90 dividido 10. Px es igual a 9. ¿No? Sale de ahí. Es lo mismo que hacemos, es reemplazar
por 0 el precio, las cantidades dentro de mi función de demanda y encuentro, depende de los valores que quiera encontrar, ¿no? Si quiero encontrar estos valores de acá abajo, y acá se nos dice las mismas flechas, ¿no? Estos valores de acá abajo son Px igual a 0, o sea, el precio igual a 0. Y estos valores del eje de las Y son cantidades demandadas iguales a 0. O sea, yo reemplazo eso dentro de la función de demanda y me arroja estos valores de la izquierda o de la derecha. ¿Se entiende ahí? Sí, y eso quiere decir que, como en el anterior gráfico, que se desplazan entre sí, ¿o no? Claro, que estén en distintos, digamos, que estén en distinta posición quiere decir que tienen distintos parámetros. Que esto es lo que explicábamos al principio. Fíjate que la recta roja tiene IM, ingreso monetario igual a 10, y precio Y igual a 10. O sea, un paso más atrás, perdón. Nosotros partimos de esta función de demanda, ¿no? De la que tienen acá arriba. Y con esta función de demanda, lo que hacemos es plantear 3 casos en los cuales tenemos ingreso monetario igual a 10 y precio de I igual a 10. Segundo caso, tenemos ingreso monetario igual a 5 y precio de I igual a 10. Y tercer caso, tenemos ingreso monetario igual a 0 y precio de Y igual a 5. ¿Se entiende? Estos 3 casos, que tienen distintos valores de estos parámetros que están en mi función de demanda, me determinan estas 3 rectas que tenemos acá. Caso 1, con estos valores, me determina la recta roja. Caso 2, con estos valores, me determina la recta amarilla. Caso 3, con estos valores, me determina la recta verde. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, acá explicamos algo que ya estuvimos viendo. ¿Cuál es la relación entre Y y X? Fíjense que PI es el precio del bien Y, y al aumentar este precio de Y, aumenta la cantidad demandada. Por ende, Y es un bien sustituto. Otra cosa que no vimos, que esto capaz no lo vieron todavía con Eduardo, así que si no les suena de ningún lado, no le den bola a la explicación, pero por lo menos que les quede por ahí, que el ingreso monetario, o IM, al aumentar, aumenta mi cantidad demandada de X. Esto significa que X es lo que se llama un bien normal, ¿no? Que a medida que aumenta mi ingreso, yo aumento lo que consumo de X. Eso no siempre pasa, digamos. Hay bienes que son lo que se llama bienes inferiores, en los cuales a la medida que aumenta mi ingreso, yo consumo menos de esos bienes. Por ejemplo, las segundas marcas, ¿no? O las segundas marcas chota, porque hay segundas marcas que son buenas. Pero típicamente la segunda marca, a medida que uno tiene más ingreso, deja de consumir la segunda marca y pasa a consumir lo que es primera marca, ¿no? Entonces, a medida que aumenta tu ingreso, disminuye el consumo de un bien de segunda marca. Lo que llaman de vuelta bienes inferiores. En este caso es normal porque a medida que aumenta mi ingreso, va a aumentar la cantidad que yo consumo de ese bien, o la cantidad que demando del bien. Eh, 10 y 11. Nos queda este pequeño ejercicio. Me parece, lo voy a dejar esto para lo último y vamos directamente a equilibrio de mercado, después laburamos con este ejercicio. Acá lo que vemos es lo que se llama cambios en las disposiciones, que básicamente es qué sucede si los consumidores están dispuestos a pagar más por un bien o si están dispuestos a comprar más cantidades de un bien. Pero es medio engorroso, así que lo vamos a dejar por ahora. Vamos a ir directamente a precios y cantidades de equilibrio, que es como un poco la culminación de la clase de hoy. Fíjense, déjenme ver algo. Ok. Fíjense lo siguiente.
tenemos un mercado con funciones de oferta y demanda, ¿no? Tenemos una oferta, la de arriba, una demanda, la de abajo, y tiene esta forma. La cantidad ofertada es menos 100 más 10px, la cantidad demandada es 200 menos 5px. Y lo que yo voy a intentar hacer es, dentro de este mercado, encontrar el precio y las cantidades de equilibrio. ¿Qué va a pasar en el punto de equilibrio, en el punto de precio y cantidades de equilibrio? Va a suceder que, como es un punto de equilibrio, se están equilibrando las fuerzas de oferta y demanda, y por lo tanto yo voy a tener que las cantidades ofertadas van a ser iguales a las cantidades demandadas, y que el precio va a ser el mismo para, digamos, los dos tipos de participantes del mercado, digamos, para los oferentes y para los demandantes. Por lo tanto, voy a tener que en el punto de equilibrio va a haber un solo precio de equilibrio y unas solas cantidades de equilibrio. Digo cantidades porque son cantidades ofertadas y demandadas, pero en el punto de equilibrio son las mismas. ¿Cómo hago para encontrar el punto de equilibrio? Bueno, gráficamente es muy fácil. Tengo una oferta y tengo una demanda. Lo que hago es buscar este punto en el cual se cruzan. ¿Por qué busco ese punto? Porque sé que en ese punto el precio y las cantidades son iguales. Fíjense que en cualquier otro punto a la derecha de ese, mis cantidades son siempre distintas entre los dos, entre los oferentes y los demandantes. Fíjense, si yo, digamos, quisiera trazar esta recta y decir, bueno, suponete que este es el precio, bueno, las cantidades son distintas. Tengo unas cantidades por acá y otras cantidades por acá. Bajo un poco, tengo cantidades por acá, digamos. En todos los otros puntos distintos a este punto de equilibrio, mis cantidades ofertadas y demandadas van a ser distintas entre sí. Déjenme que pongo de vuelta la presentación. Ahí está. Entonces, de vuelta, gráficamente es muy fácil. Yo busco este punto, digo, bueno, donde se cruzan las dos rectas, la de oferta y la de demanda, yo tengo el punto de equilibrio. Y tengo que en ese punto los precios y las cantidades van a ser iguales para oferentes y demandantes. Ahora, gráficamente es bastante fácil encontrarlo, pero bueno, la gracia de esto es encontrar cuál es ese precio y cuál es esa cantidad. No, estos son valores numéricos que yo puedo conocer. Bueno, van a ver que también es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es igualar las funciones, ¿no? Igualo las funciones de oferta con las de demanda. Fíjense que tengo las cantidades ofertadas explicitadas, digamos, y las cantidades demandadas también explicitadas, o sea, dejadas solas. Y lo que yo sé es que en este punto, el punto de equilibrio, esas cantidades ofertadas de X van a ser iguales a las cantidades demandadas de X. Por ende, lo que yo puedo hacer es, sabiendo esto, reemplazo cantidades ofertadas de X por su función, esta función de acá, y reemplazo las cantidades demandadas por esta función de acá. Y me queda esto que tienen acá. 200 menos 5px, demanda X es eso, igual a menos 100 más 10px, oferta de X es eso. De vuelta. Acá, esto de acá, es mi demanda, y esto de acá es mi oferta. Voy a poner una D mayúscula. Ahí va. ¿Se entiende esto? Igualo oferta y demanda. Y fíjense que ahora solamente tengo PX. Mi única incógnita es PX. Entonces yo lo que puedo hacer ahí es igualé oferta y demanda, me saqué de encima estas Q de X y Q de X, o sea, las cantidades me las saqué de encima porque dije son iguales, igualé las dos funciones, y solo me queda el precio como variable, el cual puedo despejar. Fíjense que acá hago precisamente eso, pasa el menos 100, pasa al lado izquierdo, me queda 200 más 100. Y el lado derecho me queda 10px
y este menos 5px pasa del lado derecho sumando. Más 5px. 300 dividido 15, 300, perdón, es igual a 15px. O lo que es lo mismo, px es igual a 300 dividido 15. O sea, paso este 15 multiplicando, lo paso dividiendo. Y me queda que el precio de equilibrio es igual a 20. O sea que este px de acá es 20. Ahora, creo que lo hago más adelante. Conociendo este precio de equilibrio de 20, yo lo que puedo hacer es conocer automáticamente las cantidades. ¿Por qué? Porque sé que ese precio de equilibrio de 20 lo meto en mi función de demanda o en mi función de oferta, no importa en cuál, porque es en el punto de equilibrio, las cantidades demandadas o ofertadas son iguales. Entonces yo meto este precio de equilibrio en mi función de oferta o en mi función de demanda y me tiene que dar en las dos el mismo valor, que son las cantidades de equilibrio. Fíjense que en este caso lo metí en las cantidades demandadas. Fíjense que tenemos 200 menos 5 por 20. Acá está metido ya el precio de equilibrio. Me queda 200 menos 100. Cantidades son iguales a 100. Fíjense, si yo meto el precio de equilibrio dentro de la oferta, o sea, tengo cantidad ofertada de X es igual a menos 100 más 10 por, y acá ya reemplazo por el precio de equilibrio, que es 20. Me queda menos 100 más 10 por 20. O sea, cantidades ofertadas de X es igual a menos 100 más 10 más 20, 200, ¿no? Y esto es muy simple, cantidades ofertadas de X son iguales a menos 100 más 200, 100. O sea que yo de las dos maneras tengo que llegar al mismo resultado de vuelta, porque estoy en el punto de equilibrio. Entonces mis cantidades, en este caso, demandadas y en este caso ofertadas, esto sería cantidad, lo voy a poner acá, demandada de X, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque para este precio, fíjense, oferta y demanda son iguales y son ambas iguales a 100, ¿no? ¿Se entiende esto? Yo tengo función de oferta, función de demanda. Para encontrar el punto de equilibrio las igualo, saco un precio de equilibrio y con ese precio de equilibrio yo obtengo las cantidades de equilibrio. ¿Queda claro esto? ¿Se sienten capaces de, si yo el día de mañana les pongo una función de oferta y una función de demanda, encontrarme el equilibrio de mercado? ¿Entienden el proceso resolutivo de esto? Si no, lo vuelvo a explicar, digamos, cómo es el proceso, porque esto tiene que quedar claro, digamos, esto entra siempre. Profe, pero ¿por qué queda 20 y 100? Porque son 20 es el precio de equilibrio, digamos, y sale de igualar estas dos funciones que tienen acá. Si yo igualo estas dos funciones y despejo px, que es lo que hice en esta filmina de acá, fíjense, tengo cantidad ofertada de x y cantidad demandada de x. Y lo que estoy haciendo es, esperen que voy a salir de la filmina. Ahí está. ¿Ven todavía el PowerPoint? ¿Se ve todavía el PowerPoint o no? Sí, Sí. sí, se ve. Bien. Fíjense, yo tengo esto, ¿no? Tengo cantidad ofertada de x y cantidad demandada de x, o sea, las estoy igualando a ambas dos. Estoy diciendo, bueno, en el punto de equilibrio sé que esta cantidad, la cantidad ofertada de x, va a ser igual a esta cantidad, que es la cantidad demandada de x. Y esta cantidad ofertada y demandada de x tienen una función. O sea, la cantidad ofertada de x es menos 100 más 10p de x. Y la cantidad demandada de x es 200 menos 5p de x. O sea, yo sé que esto
esta cantidad ofertada y cantidad demandada tienen su función, que son en un caso menos 100 más 10 px, y en el otro es 200 menos 5 px. Entonces yo ahí igualo ambas. A ver si puedo. Bueno, no me deja, no importa. Igualo ambas. Y lo que hago, como las igualé, es sacarme de encima esas cantidades. O sea, yo de acá lo que tengo es una ecuación. Una ecuación con una sola incógnita, que es el precio. Y yo puedo despejar ese precio para conocer su valor numérico, ¿no? Y ahí lo que hago es, como les decía recién, paso 5px de un lado y el 100 del otro, me queda 10px más 5px. ¿Entienden? Pasé este 5px del lado izquierdo y ya tenía el 10px. Y del otro lado tengo 200 y paso este más 100, este 100, perdón, que pasa sumando. O sea, 200 más 100, 300. Y yo de esto, lo que hago es, bueno, 10px más 5px, 15px, es igual a 200 más 100, 300. Y acá, si sigo operando, px es igual a 300 dividido 15. Por lo que px es igual a 20. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no, gente? Sí, sí. De vuelta, yo lo que busco hacer con esto de igualar es quedarme con una sola variable y poder, digamos, armar una ecuación para yo despejar el valor de ese precio y obtener su valor numérico. Ahora, una vez teniendo ese precio, reemplazo dentro de una función de oferta o demanda, cualquiera de las dos, no importa cuál, porque en el equilibrio precio y cantidades son iguales, y obtengo las cantidades de equilibrio. Nos quedaría por último ver esto de precios máximos y mínimos y ver lo de las disposiciones. Pero nos queda un minuto, así que pauso ahora y volvemos en 5 minutos de vuelta. Son y 24, así que a las y media volvemos. Nos quedaría media horita ahí. Bueno. Freno ahora y volvemos en 5. Empiezo a grabar y seguimos con la clase. Nos queda ver dos cositas, lo de cambios en las disposiciones a pagar, que lo salteamos, y esto que es precio máximo y mínimo. La verdad que prefiero dar esto, que es un poquito más importante, y después vamos a cambio en las disposiciones a pagar. Pero acá, fíjense qué sucede si viene el Estado, ¿no? Típicamente el Estado, y dice, bueno, vamos a poner un precio máximo o un mínimo para el bien en el mercado, ¿no? Que es algo que el Estado puede hacer. O sea, viene y fija un precio máximo o mínimo para ello. Precios cuidados, por ejemplo, es una medida que va medio por acá, es ir y decir, bueno, este es el precio máximo que puede tener este bien. Listo. Fíjense, yo tengo este mercado en el cual el precio de equilibrio es 20, las cantidades de equilibrio son 100, y viene el Estado y dice, bueno, primero que nada, precio mínimo en este mercado igual a 15. Bueno, fantástico, el precio mínimo estaría acá. Olvídense de acá que dice precio máximo, piensen precio de X mínimo. Y bueno, si el mínimo precio está en 15, pero el precio de mercado está en 20, digamos, no sucede nada al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque los oferentes pueden vender este precio, los compradores están comprando ese precio y el equilibrio de mercado está en un precio mayor. Por lo tanto, si el precio mínimo está por debajo del precio de mercado, no sucede nada, digamos, porque el equilibrio ya está acá arriba. Por lo tanto, que venga el Estado y diga, bueno, el precio mínimo es 15 y es un valor menor al precio de equilibrio de mercado, no genera, digamos, ningún efecto sobre el mercado. O sea, de buenas a primeras no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de vuelta el equilibrio está en un precio más alto.
Y yo estoy diciendo el precio mínimo es igual a 15. Ahora, obviamente ese es el caso que se dice trivial, digamos, ahí no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si ahora el precio máximo es igual a 15? Bueno, si el precio máximo es menor al de equilibrio, ahí vamos a tener un problema, porque fíjense, el mercado quiere estar por acá, pero el precio máximo es acá. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede lo siguiente. Al precio máximo de 15, las cantidades ofertadas van a ser estas de acá, ¿no? O sea, yo trazo una línea recta, esta amarilla, al precio de 15, y lo que hago es ver, bueno, donde corta a la curva de oferta, dado que ese es el precio máximo que puede alcanzar el bien, ahí voy a tener las cantidades ofertadas de ese bien. Y donde corta a la curva de demanda, voy a tener las cantidades demandadas de ese bien. Entonces, fíjense, tengo la oferta por acá y la demanda por acá. Obviamente, todo esto entre medio es la diferencia entre oferta y demanda. Y es básicamente el problema o la distorsión que se está generando en el mercado por ese precio máximo. Fíjense que tiene sentido, si el mercado quiere estar en equilibrio a un precio mayor y yo le fijo un precio menor como máximo, obviamente tiene sentido que los oferentes oferten menos y los demandantes demanden más. ¿Por qué? Porque en el equilibrio hay un precio mayor. Entonces, si desde la situación que tenemos a la situación de equilibrio el precio aumenta, van a aumentar lo que se va a ofertar por parte de los oferentes, ¿no? Y va a disminuir lo que se va a demandar por parte de los demandantes. ¿Por qué? Porque el precio, si yo no tuviera este precio máximo, tendería a subir. Ahora, como fijo este precio máximo, de vuelta voy a tener estas cantidades ofertadas que son menores a las de equilibrio y estas cantidades demandadas que son mayores a las de equilibrio. ¿Por qué? Porque este precio respecto de equilibrio es menor. ¿Se entiende esto? Gráficamente lo ven así, digamos, trazan una línea recta en el P igual a 15 y donde toca con la cantidad ofertada de X, bajan y tienen las cantidades ofertadas. Donde toca con las cantidades demandadas de X, bajan y tienen las cantidades demandadas. Miden ahí las cantidades demandadas. Creo que no hice la matemática, os la hago un toque más adelante, pero bueno, digamos, gráficamente se entiende de esa manera. Y quiero que entiendan primero qué es lo que vamos haciendo. Bueno, lo dice acá, ¿no? Para ver las cantidades demandadas y ofertadas de ese precio, lo que hacemos es reemplazar el precio de 15 dentro de mis funciones de oferta y de demanda. Que es algo que vamos a hacer acá. Fíjense, precio máximo de 15. Tomo mi función de oferta, que son las que vimos en el primer ejercicio que elaboramos de esto de mercado. Cantidades ofertadas son menos 100 más 10 por 15, ¿no? Resolviendo esto me dice que las cantidades ofertadas son 50. Y las cantidades demandadas son 200 menos 5 por 15, lo cual resolviendo me quedan en 125. Si recuerdan, mi precio de equilibrio era 20 y mis cantidades de equilibrio eran 100. Ahora, yo pongo un precio máximo igual a 15 y tengo que mis cantidades ofertadas son 50, mis cantidades demandadas son 125 y por la diferencia de las dos veo que se está produciendo un desabastecimiento o un exceso de demanda o un déficit de oferta, cualquiera de las tres maneras de verlo está bien, igual a 75, que sería la diferencia entre la demanda y la oferta. Exceso de demanda o déficit de oferta, o también conocido como desabastecimiento, ¿no? Con los precios cuidados repasaba, uno iba a buscarlo de precios cuidados y prácticamente no había, era un bajón porque había mucha diferencia en precio. ¿Se entiende esto? ¿O me fueron siguiendo por lo menos hasta acá? Sí, sí, se entiende. Genial. Ahora vamos a ver la inversa. Vamos a suponer que el Estado fija un precio
Primero, olvídense de esto, precio mínimo de 25, vamos a ver precio máximo, que es lo que fijábamos recién, igual a 25. Fíjense que en el caso anterior lo que hicimos fue decir, bueno, primero, precio mínimo menor al de equilibrio. No pasaba nada, ¿por qué? Porque el precio de equilibrio estaba por encima y si el precio mínimo estaba por debajo del precio de mercado, de equilibrio de mercado, no sucedía nada. Ahora, con el precio máximo mayor al de equilibrio, pasa lo mismo, digamos. El precio máximo está por acá arriba, en la línea amarilla, pero el precio de equilibrio está acá abajo. Y entonces no sucede nada. ¿Por qué? Porque, digamos, el mercado ya tiene su equilibrio en un precio más bajo que ese precio máximo fijado. Por lo tanto, no hay problema, digamos, no hay ningún conflicto en el mercado. Pero bueno, eso no nos interesa ver, sino que lo que nos interesa es qué pasa cuando el precio mínimo es mayor al de mercado, que es una situación inversa a la que vimos recién. Fíjense, con este precio mínimo de 25, lo que yo tengo es que mi demanda está por acá y mi oferta está por acá, más a la derecha. O sea, tengo menor demanda que oferta a ese precio mínimo igual a 25. Y si yo quisiera calcular analíticamente, o sea, encontrando los valores numéricos de esa oferta y de esa demanda, lo que hago es reemplazar este precio mínimo dentro de mis funciones y me va a arrojar que la cantidad ofertada para ese precio de 25 es 150 y la cantidad demandada para ese precio de 25 es 75. Con lo que yo veo que se configura en este mercado un exceso de oferta, producto de ese precio mínimo mayor al de equilibrio, o déficit de demanda, digamos. Cualquiera de las dos maneras lo pueden, digamos, le pueden decir de cualquiera de las dos maneras. Va a haber un exceso de oferta. El caso anterior, este desabastecimiento, también se conoce como, o también puede ocurrir acá lo que es la configuración de un mercado negro. Esto Eduardo ese lo dice. Es más teórico esto, pero ¿por qué? Porque hay, o sea, un mercado negro ocurre cuando hay, digamos, demandantes del bien, pero no hay oferentes oficiales, ¿no? Entonces lo que se hace es vender por afuera a un precio mayor. A hacer un mercado negro con un precio mayor a este precio máximo y ahí se configura, digamos, lo que es el mercado negro. Eso seguro lo ven con Eduardo, estoy seguro que se lo da. Y ahí terminaríamos con esto de precio máximo y mínimo. ¿Quedaron dudas respecto a esto? Porque nos queda una partecita más que la vamos a ver medio por arriba. La dejé para el final porque la verdad que si se pierden un poco en esto último no es lo más importante. Pero bueno, esto de precio máximo y mínimo sí es relevante, así que ¿tienen dudas respecto a esto? Porque el taller no los obligo a participar, son 2 horas Yo. de clase a las 9 de la mañana, así que... ¿No? ¿Nada? No, no. Genial. Cualquier cosa igual. Vuelvo a insistir. Escríbanme, mándenme mensaje a WhatsApp si tienen dudas con esto. Yo no tengo drama. Si reven las clases y algo no les queda claro, mándenme. Están subidas también en mi canal de YouTube las clases viejas, las del año pasado de estos temas. Quizás les sirven, quizás no. Digamos, son un punto de vista un poco distinto. Pero nada, herramientas tienen por todos lados. Así que aprovechenlas y estudien estos temas. Vuelvo para atrás, así vemos. Sí. Una pregunta. ¿Sabes en qué bibliografía podemos encontrar esto de Em, cada autor? Cualquiera de los libros que les dio Eduardo les puede servir para esto. Creo que el de... Ya les digo, porque... Dejame un segundito, así chusmeo la carpeta en la que tengo los libros. No me acuerdo los nombres. El de Mankiw. Y... ¿Quién era este otro?
Claro, porque yo cuando vi el de ManQ Sí. era todo de macroeconomía. No sé, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Esto sería micro. Déjame un segundito, que ahí chusmear el de ManQ. ¿No es en esta parte la fuerza de mercado de la oferta y de la demanda? Página 66 del ManQ sexta edición, creo que es. A ver si te llegan al equilibrio de mercado donde se cruzan los dos. Sí, acá está. Yo les mandé los libros, o sea, ¿tenés los libros que les mandé yo? ¿O no? Que es un libro de ManQ que está todo en colorcito, está re lindo. No, no sé, no lo vi. Bueno, Yo no lo vi. ahora lo mando. Yo tengo el archivo, si quieres lo paso al grupo. Dale, mandalo, es ManQ, Principios de Economía, algo así, sexta edición. Si tenés el archivo que yo les mandé con todos los libros comprimidos, digamos, mandalo. Sí, yo tengo el archivo y el libro impreso, así que se lo paso. Dale, genial. Bueno, pero está en eso, el capítulo 4 se llama Las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda. Les comparto esto rápidamente, así lo ven, y ya pasamos a esto. Total, tiempo tenemos. Fíjense, la fuerza de mercado de la oferta y la demanda, habla de qué es un mercado, qué es la competencia. Está bastante lindo, o sea, está bastante lindo el libro cómo está articulado. Muy pedagógico, así que si lo pueden usar, está bueno. Fíjense que primero arranca con la demanda, la demanda de mercado frente a la demanda individual, plantea, bueno, cuál es la demanda individual, cuál es la de mercado, etcétera, etcétera. Después en algún momento salta a la oferta, y bueno, habla todo de la oferta, y después ya pasa a lo que es el equilibrio, que es esto que estamos viendo acá. Y acá lo pueden repasar bastante bien. Está lindo el libro bastante didáctico. Si no, creo que el de Mochoni Becker también lo tiene, pero es un poco más duro para leerlo porque no está tan lindo. Digamos. Mochoni Becker es como más feazo, por así decirlo. Fíjense que se ve así. Digamos. Y este es más macro, principalmente. Pero tiene igual la oferta y la demanda y el mercado de aplicaciones. Capítulo 2, Mochoni Becker. Bueno, volvemos a esto. Lo que vamos a ver es qué sucede teniendo esta demanda de mercado muy simple, cantidad demandada igual a 10 menos PX. Vamos a ver qué sucede cuando los compradores están dispuestos a pagar un 10% más por cada cantidad. Lo vamos a ver muy por arriba, la verdad es que no es tan relevante y nos quedan 5 minutos, así que intentemos darle... Lo paso por arriba y de última lo ven de otra clase que ya esté grabada, y si no, tampoco es tan relevante. Yo no suelo evaluar esto, pero bueno, es algo que después les puede servir. Pero básicamente, cuando los compradores están dispuestos a pagar un 10% más por cada unidad. Voy a intentar ir medio rápido con esto. Como estamos hablando de disposición a pagar, o sea, están dispuestos a pagar un 10% más por cada cantidad. Pagar un 10% más por cada cantidad implica hablar de una disposición a enfrentar un precio mayor. ¿No? Entonces, como hablamos de enfrentar un precio mayor, nos vamos a meter a ver qué pasa con la variable precio. Y acá lo que sucede es lo siguiente. ¿Creen que voy a poner esto así? Lo que sucede es lo siguiente, digamos. Yo tengo esta función de demanda que tenemos por acá, que es mi función de demanda de partida, y lo que voy a hacer es reflejar esa variación en el precio observado por las personas que me está diciendo el ejercicio, que es de un 10%. O sea, yo voy a decir, bueno, ahora vamos a suponer que esta función de demanda cambia y las personas están dispuestas a pagar un 10% más. ¿Cómo cambia esa función de demanda? Bueno, como estamos hablando de precios,
digamos, de un cambio en el precio, y yo acá tengo despejadas las cantidades, lo que tengo que hacer primero que nada es, para reflejar un cambio en este PX, que me modifique toda mi función de demanda, tengo que despejar ese PX primero, solo. Entonces lo que hago es, bueno, cantidad de X igual a 10 menos PX, cantidad de X menos 10, o sea, paso este 10 del lado izquierdo, es igual a menos PX. Y si paso este menos PX del lado izquierdo y todo esto que está del lado izquierdo lo paso del lado derecho, me queda que PX es igual a 10 menos Q de X. Ahora, como yo ya tengo despejado este PX, el precio, lo que puedo hacer es, ahora sí, transformar esta función con este aumento del 10% en la disposición a pagar. ¿Y cómo hago eso? Bueno, tengo esta función de demanda que tiene despejado el precio y lo que hago es aplicar el aumento del 10% de ese precio. O sea, hago P de X por 1,1 y del otro lado me queda 10 menos Q de X por 1,1. Ahora, este P de X por 1,1 lo vamos a llamar P de X', o sea, es el nuevo precio con este cambio en la disposición a pagar. Y por lo tanto, mi función de demanda va a quedar, obviamente, de un lado Px por 1,1, que lo llamo Px', y del otro lado me queda 10 menos Q de X por 1,1. Ahí hago distributiva del 1,1 y me queda 11, que es 10 por 1,1 es 11, y me queda 1,1 Q de X. O sea que mi nueva función de demanda me queda 11 menos 1,1 Q de X. Si yo grafico esto al lado de la otra función de demanda que tenía, fíjense, la función de demanda que yo tenía antes es la roja. Y la función de demanda nueva que yo tengo, esta de acá, es la verde. Fíjense que acá lo que cambió es no solo la ordenada al origen, perdón, acá sí, no solo la ordenada al origen, sino que cambió la pendiente de mi función. ¿Se ve? Tiene una mayor pendiente, la recta verde. Fíjense que, digamos, lo que decía mi ejercicio es que los compradores están dispuestos a pagar un 10% más por cada cantidad que consumían, ¿no? Y fíjense que antes, por consumir, digamos, vamos a plantearlo de esta manera, ¿no? Por consumir 0 cantidades estaban dispuestos a pagar 10. Ahora por consumir 0 cantidades están dispuestos a pagar 11. O sea, aumentó un 10% esta disposición a pagar. Supónganse que acá tenemos 1. Bueno, por consumir una cantidad, antes estaban dispuestos a pagar 9 y ahora están dispuestos a pagar, quedaría justo por acá abajo, sería 9,9 en este caso. ¿Se entiende? Aumentó un 10%. Sucede también que en el punto, digamos, de máximo consumo, o sea, lo máximo que consumo es 10, eso no se modifica. ¿Por qué? Porque aumenta lo que yo estoy dispuesto a pagar, pero no aumenta las cantidades que yo estoy dispuesto a consumir. O sea, yo todavía estoy dispuesto a consumir como mucho 10 unidades, independientemente si el precio es 0, digamos. O sea, acá ya no me modifica nada. ¿Por qué? Porque yo solo estoy dispuesto a consumir hasta 10 unidades. O sea que esto no se me modifica. Solo se modifica mi disposición a pagar por las cantidades que yo ya consumía o que ya estaba dispuesto a consumir. Ahora, eso fue disposición a pagar. Con disposición a comprar, lo que tenemos es, bueno, disposición a comprar. Básicamente en este caso lo que vamos a ver es si los individuos están dispuestos a comprar un 50% más de cantidades. O sea, a los precios que consumían antes están dispuestos a comprar más cantidades todavía. 50% más de cantidades. Ahora,
como estamos hablando de cantidades en este caso, y ya lo tenemos despejadas las cantidades, ahí no tenemos que hacer ningún toqueteo de la función de demanda, simplemente aplicamos sobre esta función de demanda este aumento en las cantidades o en la disposición a comprar de cantidades. Y básicamente tomamos la función de demanda y multiplicamos a ambos lados por 1,5, o sea, un aumento del 50%, como nos decía el ejercicio. Y me queda que esta Q', acuérdense que Q de X' es igual a Q de X por 1,5, ¿no? Para que quede claro. Me queda Q', mis nuevas cantidades con este cambio en la disposición a comprar son iguales a 15 menos 1,5 px. Fíjense que acá pasa lo mismo, pero a la inversa del caso anterior. Antes mis cantidades máximas compradas no variaban. Ahora fíjense que el precio máximo que estoy dispuesto a pagar no varía. Sigue siendo 10 en los dos casos, caso verde y caso rojo. Pero aumentan, y acá tienen este aumento del 50%, mi disposición a comprar en cantidades, digamos. Yo antes al precio de 0 estaba dispuesto a comprar 10 cantidades o 10 unidades, ahora al precio 0 estoy dispuesto a comprar 15, o sea, un 50% más. Lo mismo para los precios intermedios que fijemos, siempre vamos a tener que las cantidades nuevas, las de esta línea verde, son un 50% mayores. Y acá lo dejo, porque la verdad que no los quiero complicar más con esto. Y ya nos pasamos del horario de clase, si no me equivoco. Sí, disculpen. Bueno, nada, voy a ahora compilar la clase y la subo seguramente a la tarde, ya que es la única clase de la semana. La subo rápido, así la pueden ver el resto de los chicos y las chicas. Y bueno, nada, gracias por venir. Fuimos 10, 12 personas, así que nada, la verdad que para mí es importante que vengan acá, así sé si están entendiendo, sé que están participando. Y nada, la verdad que sirve venir a las clases. Yo el día de mañana me acuerdo quién estuvo presenciando las clases y eso siempre suma en los parciales y suma en los redondeos. Si están ahí muy cerca con la nota, siempre viene bien venir a las clases porque Eduardo y yo nos acordamos de ustedes y si tenemos que regalarles puntitos para que lleguen a una promoción o a aprobar, somos más predispuestos a hacerlo cuando vimos, digamos, el paso del alumno por nuestras clases, hizo preguntas, se interesó por la materia, etc. Así que nada, muchas gracias por estar y quedan liberadas. Así que liberadas porque ya creo que se fue el único pibe que había. Así que nada, éxitos, que anden bien y nos vemos, disfruten Semana Santa. Nos vemos. Chao. Suerte.